Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar eh, con el desarrollo de la siguiente bolilla del programa. Hoy vamos a dedicarnos a la bolilla 17, que está destinada al estudio de los modos anormales de terminación del proceso. En esta idea de estas clases tutoriales, para que más o menos ustedes se puedan ir ubicando en la temática que vamos a desarrollar, ustedes han visto todo el desarrollo del proceso, eh, prácticamente han seguido todo el desarrollo de un proceso de conocimiento, desde el inicio de la demanda, todo lo que aconteció hasta la conclusión de la etapa probatoria. Y vieron también que luego de eso viene un acto jurisdiccional, una resolución judicial, que es la sentencia definitiva, que pone fin al conflicto, en donde el juez decide cómo resolver ese conflicto. Bueno, la ley procesal prevé también otras formas por las que se puede llegar a la conclusión del proceso, sin necesidad de una sentencia definitiva. Y son estos actos procesales, estas formas que vamos a estudiar en esta bolilla, que reciben este nombre tan especial o esta calificación tan especial de modos anormales de terminación del proceso. ¿Por qué? Porque lo enfrentan a la sentencia, tal vez en la concepción que la forma normal que termine un proceso es a través de la sentencia. Eh, por eso le da esa calificación tan característica. Pero estos institutos, estos actos procesales que vamos a ver, se presentan como posibilidades que tienen las partes de concluir un proceso. Vamos a desarrollar varios en esta bolilla, en esta unidad. Así que vamos a ir primero explicando, ustedes tienen en el libro de cátedra, pero en primer lugar una explicación genérica, general, de qué se tratan cuando hablamos de modos anormales de terminación del proceso, y después vamos a ir viendo cada uno de ellos en forma puntual y minuciosa. Van a ver que la mayoría, todos ellos de los que estudiamos, la mayoría de los que estamos estudiando, implican un acto de voluntad de las partes. Hay una manifestación de las partes por alguno de estos actos de concluir el proceso. Después vamos a ver que tienen diferentes formas de manifestación. Salvo uno, que es el último que vamos a estudiar, que recibe el nombre de caducidad o perención de la estancia, en donde no hay una manifestación de voluntad, sino es una situación de hecho que se va a dar por una característica muy especial, que es el transcurso del tiempo y la inactividad, en donde en esta figura, la caducidad o la perención, no existe esa voluntad de dar por concluido un proceso, dar por finalizado. También vamos a ver que todos estos modos anormales tienen una particularidad. Todos necesitan que para tener eficacia procesal deben, además de la decisión de las partes de adoptar cada uno de ellos, debe producir el dictado de una resolución del órgano jurisdiccional que los reserte. Eso quiere decir que no tienen eficacia por su sola realización, sino que tiene que existir una manifestación del órgano jurisdiccional que recepte esos actos que están realizando las partes para que puedan tener eficacia. Y van a ver que algunos tienen los efectos como si se hubiese dictado la sentencia definitiva. Algunos de estos modos anormales, después vamos a ir mencionando cuáles son, van a producir cosa juzgada material. Eso quiere decir que no
va a existir la posibilidad de volver a debatir en otro proceso la misma pretensión, el mismo conflicto, porque ya hubo una decisión de las partes de concluir el proceso por alguno de estos modos que tienen esta particularidad de producir ese efecto como si se hubiese dictado una sentencia, la cosa juzgada material. Y hace que esos modos anormales que tienen esos efectos cuando son receptados judicialmente, en caso que se quiera intentar nuevamente un proceso sobre la misma pretensión, sobre el mismo conflicto, pueda oponerse la excepción de cosa juzgada. Ustedes van a ver que en esta parte de la explicación van a encontrarse con la enunciación de cuáles son los requisitos generales que se van a dar o que se necesitan para que se puedan producir estos actos. Primero, los requisitos procesales generales. Las partes que realicen estos actos, estos modos anormales, deben tener la capacidad para realizar el acto procesal. Después vamos a ver en cada uno de ellos algunas particularidades especiales, pero como cualquier otro acto procesal que realizan en un proceso, tienen que tener obviamente la capacidad para la realización de los actos procesales. Después que le decía que salvo la aprehensión a la caducidad de estancia, tiene que existir una expresión de voluntad en la realización de estos actos. Después vamos a ver por qué en la caducidad de instancia no existe. La finalidad es que tienen todos estos modos anormales, es concluir el proceso, y también van a ver dentro de estas características que en todos se requiere la resolución judicial que los recepta para que el acto tenga la eficacia de finalizar el proceso. No alcanza con la sola manifestación de las partes, sino que se necesita la resolución judicial. Ustedes tienen en el libro de la cátedra un gráfico, mejor dicho, una clasificación en donde tienen detallados todos los modos anormales que nosotros vamos a estudiar ahora. Van a ver que está mencionado el desistimiento, no como generalmente se confunde con desistimiento. Desistimiento en sus dos variantes, el desistimiento de la pretensión o del proceso y el desistimiento del derecho. El allanamiento, que ustedes es una figura que ya vieron, porque la vieron cuando estudiaron las actitudes que puede tener el demandado cuando recibe la notificación de la demanda. La transacción, la conciliación y por último la perención o caducidad de estancia, que recibe estos dos nombres. Ustedes tienen ahí un gráfico en el libro que más o menos tienen las características generales que después vamos a ir desarrollando. Bueno, vamos a empezar con el primero de ellos, que es el desistimiento. Yo les decía que el desistimiento, como todos estos otros, es un acto procesal. Cumple la característica de un acto procesal, que puede ser unilateral o bilateral, que quiere decir que pueden ambas partes venir a realizarlo o solamente una de ellas. Cuando es bilateral, vienen ambas. Cuando es unilateral, una sola de las partes, que en esta figura generalmente es unilateral. En donde la parte viene a manifestar expresamente su decisión de no continuar más con el proceso, no quiere continuar más con el proceso, o renunciar a el derecho que se está ejerciendo en ese proceso. Y acá tienen ustedes una variante que se da en la figura del desistimiento. Porque yo les decía que el desistimiento podía ser de dos formas. Una, cuando la parte viene y manifiesta que quiere desistir de la pretensión que ejerció en ese proceso, lo que está haciendo es declinar, renunciar al proceso judicial. Al desistir de la pretensión, le está quitando a ese proceso el objeto. Manifiesta que no va a continuar
más con ese proceso, con ese procedimiento. Pero esa renuncia a continuar con el proceso es solo eso. Está manifestando que no quiere continuar con este juicio, no quiere continuar con este trámite judicial. Pero no quiere que se vea afectado su derecho. No quiere que se afecte su derecho material que le dio sustento a esa pretensión. Él lo que decide es declinar de este proceso, renunciar de este trámite, del juicio, de este procedimiento, con todas las palabras que ustedes les quieran como sinónimos utilizar, pero lo que está haciendo es justamente desistir de la pretensión, está quitándole el objeto a ese proceso. Con lo tanto, el proceso no va a poder continuar. Pero el desistimiento del proceso, de la pretensión que está haciendo, no afecta para nada el derecho material en el cual se sustentó o se sustentaba esa pretensión. Con lo cual, ese derecho material sigue vigente y lo podrá ejercer en otro proceso posterior, en otro proceso que decida hacer. Por ahora quédense con esta característica de lo que vendría a ser el desistimiento de la pretensión. La otra manifestación que yo les decía, la otra versión del desistimiento, es cuando la parte ya está desistiendo del derecho, está renunciando a su derecho. Obviamente que la renuncia del derecho implica necesariamente que el proceso tampoco pueda continuar adelante, porque la pretensión pierde su fundamento jurídico. Pero en este caso sí hay una renuncia al derecho material. Por lo tanto, ese derecho material que se renuncia no puede volver a ejercerse en un proceso diferente. ¿Entienden? Tienen que tener en cuenta bien entonces la diferencia de cuando la parte está desistiendo de un proceso a desistir del derecho. En uno solamente estoy desistiendo de la pretensión, de que se discuta la pretensión en ese proceso, pero me reservo el derecho para poder eventualmente iniciar otro proceso sobre el mismo tema. En la otra hay una declinación, una renuncia del derecho. Por lo tanto, ese derecho no va a poder ser ejercido nuevamente. Después vamos a volver sobre estos efectos, sobre estas características o estas diferencias de la pretensión. Pero ustedes ya se podrán imaginar con esta explicación que no es lo mismo desistir del proceso o de la pretensión y que yo pueda volver a iniciar el proceso nuevamente, o yo renuncie al derecho y no lo pueda volver a hacer, porque en este segundo supuesto la resolución produce los efectos de cosa juzgada material. Yo estoy renunciando al derecho, con ese efecto no puedo volver a ejercerlo después nuevamente. La terminología que generalmente se utiliza bien es desistimiento de la pretensión y desistimiento del derecho. La de desistimiento de la pretensión también se lo conoce como desistimiento del proceso, se lo usa en sinónimo, proceso, pretensión, pero técnicamente yo estoy desistiendo de la pretensión. Y en el otro desisto del derecho. Van a tener ahí también explicados en el libro las modalidades que puede asumir ambos desistimientos. Total, si yo estoy renunciando totalmente a la pretensión o a las pretensiones que puedan haber estado acumuladas en el proceso, o lo hago parcialmente, solamente algunas y mantengo las otras. Lo mismo si hay un litisconsorcio en el proceso demandado, por ejemplo, yo puedo desistir con respecto a alguno de los litisconsortes y no de todos. Si sería parcial, solamente algunos, total con respecto a todos. Y los requisitos ustedes también, como todo acto procesal que estudiaron, van a ver que también se necesitan los clásicos requisitos subjetivos de quienes pueden desistir, la capacidad que tienen que tener para desistir. En este punto, la capacidad
para desistir es más rigurosa cuando lo que se está desistiendo es del derecho. En este caso, si la parte actúa por intermedio de un representante, en ese caso el representante tiene que tener la atribución, la facultad otorgada expresamente para renunciar a un derecho, por las consecuencias que yo ya les adelanté, que implica desistir, abdicar de un derecho. O sea que cuando se renuncia o se desiste del derecho y existe un representante en el juicio, ese representante en el poder que se le ha otorgado tiene que estar expresamente la cláusula, la facultad de poder desistir del derecho. No sucede lo mismo cuando se está desistiendo del proceso, porque en ese caso no se está afectando la posibilidad de que el derecho pueda ser ejercido nuevamente. Después van a ver también los requisitos clásicos, los requisitos objetivos. El acto tiene que ser idóneo y posible que sea aceptado. También en este punto van a tener en cuenta que en donde se complica el desistimiento es en materia de desistimiento del derecho, porque ello no puede afectar derechos indisponibles. En ese caso, el desistimiento del derecho de un derecho indisponible no va a ser aceptado. En ese supuesto no se le va a admitir la posibilidad de hacerlo. Después van a también ver los requisitos clásicos de lugar, que es en el trámite judicial, en donde se ha ejercido esa pretensión, ese derecho. La forma, en principio el desistimiento admite la forma escrita, debe ser expreso, como yo decía, porque es una manifestación de la voluntad, no se presume nunca el desistimiento. Y en cuanto al tiempo, van a ver que el desistimiento puede ser formulado en cualquier momento del proceso, hasta que ha sido dictada la sentencia. Es más, para algunos extienden la posibilidad hasta que la sentencia quede firme. Y también la ley procesal prevé la posibilidad de que el desistimiento pueda ser revocado, o sea, se arrepintió la parte y decida revocarlo. Con una distinción, hay dos límites. En el desistimiento de la pretensión, yo puedo revocarlo siempre y cuando no esté ya la conformidad de la parte contraria. Y el desistimiento del derecho, siempre y cuando no hubiese ya el juez emitido pronunciamiento. Otro aspecto general del desistimiento está vinculado a las costas. Ustedes saben que ya estudiaron en la bolilla anterior que todo el trámite del proceso implica necesariamente la erogación de costas, de gastos. Entonces alguien tiene que hacerse cargo de los gastos, las costas y honorarios que ha generado ese proceso, que ahora se desiste, se está retractando la parte que ya no quiere continuarlo, ya sea porque desiste de la pretensión o desiste del derecho. En principio, quien desiste es el que debe soportar las costas totales del juicio, las propias y de la parte contraria. Es más o menos la aplicación de lo que ustedes ya estudiaron del principio objetivo de la rota. Si yo estoy desistiendo, estoy renunciando, en cierta forma aparezco como el que debo soportar los gastos, las costas y los honorarios de esos procesos. La ley contempla algunas excepciones, por ejemplo, el cambio de legislación, el cambio de jurisprudencia sobre la forma como debía ser interpretado el derecho que se estaba ejerciendo. En esos casos, si ese desistimiento se hace en forma inmediata al cambio de legislación, al cambio de jurisprudencia, puede ser beneficiado que no se le impongan las costas y se adopte alguno de los otros sistemas que ustedes estudiaron, por ejemplo, el de costas por su orden, que cada uno pague las propias y las mitades de las comunes. También esos supuestos se han extendido para cuando aparecen documentos nuevos que son decisivos para
la resolución del caso, la aparición de hechos también nuevos que son decisivos para la forma como se va a resolver el caso, y la parte actora, por ejemplo, ve que ante ese documento nuevo, esos hechos nuevos, su pretensión ya no va a tener éxito y por lo tanto decide entonces desistir. También podría ser que si el desistimiento es por acuerdo de partes, si ambas partes están conformes y lo manifiestan, ellas pueden acordar cómo pagar y solventar las costas de ese acuerdo. Vamos a ver algunas características propias de cada uno de los casos de desistimiento, de los dos que tenemos. Vamos a empezar por el desistimiento de la pretensión o el desistimiento del proceso. Para que ustedes recuerden, es aquel en donde el actor manifestaba su decisión de poner fin al proceso. No quiere que su pretensión sea debatida en ese proceso y no quiere continuar y por lo tanto renuncia a que el proceso avance y quiere que se termine. Yo les decía también que puede ser el desistimiento de la pretensión de dos formas: bilateral, por acuerdo de ambas partes, no hay ningún tipo de problema, ambas partes manifiestan, pueden, ya les decía, acordar todo lo referido a las costas y el proceso termina con una resolución judicial que admite el desistimiento de ambas partes en el proceso, el desistimiento del proceso por ambas partes. Esa resolución judicial se va a adoptar, si es que no existe ninguna otra circunstancia especial, por una providencia simple. No hay necesidad que tenga ningún tipo de fundamentación en donde se avala que las partes declinan de continuar con el proceso judicial. Entonces, primer caso, desistimiento de la pretensión por acuerdo de partes. No existe ningún impedimento, una manifestación del órgano judicial que lo recepta a través de una providencia simple. Pero puede ser que el desistimiento de la pretensión sea efectuado solamente por el actor, no por ambas partes, sino que venga solo el actor a desistir. En ese caso, la ley procesal tiene en cuenta el momento en que se produce el desistimiento. Si el desistimiento de la pretensión se produce antes de la notificación de la demanda, no hay ningún impedimento. Todavía no se notificó la demanda, el traslado de la demanda. En el proceso, el único que está hasta ahora es el actor, porque todavía no notificamos la demanda. No hay ningún impedimento a que se acepte sin ningún tipo de reparo el desistimiento que efectúa el actor. Ahora bien, si el desistimiento se produce luego que se notificó el traslado de la demanda, ya el proceso no es solamente del actor, sino que el proceso también es de la otra parte, del demandado, sin importar por ahora la actitud que pudo haber tenido el demandado en el proceso. Puede haberse presentado, puede no haberse presentado, puede haberse contestado, puede haber opuesto defensas. Pero una vez que el desistimiento de la pretensión del proceso se produce luego de notificado el traslado de la demanda, en ese caso hay que escuchar al demandado. ¿Y cómo se lo va a escuchar? Brindándole un traslado. Del desistimiento de la pretensión o del proceso se le va a dar un traslado al demandado por un tiempo de 5 días para que se manifieste o se exprese con respecto a ese desistimiento. Ese traslado se hace por cédula o por una notificación personal, si es que no el demandado viene y se notifica personalmente. ¿Qué puede hacer el demandado? El demandado puede guardar silencio, puede manifestarse en contra o a favor del desistimiento. Si guarda silencio, si pasan 5 días y no se pronuncia sobre ese desistimiento, la ley entiende que él ha dado una conformidad
tácita con el desistimiento de la pretensión. Por lo tanto, el desistimiento es admitido, el juez emitirá una providencia simple en donde constatará el vencimiento del plazo del traslado, la ausencia de contestación y por lo tanto terminará el proceso por el desistimiento de la pretensión del actor. Si el demandado, vamos a los otros supuestos, se manifiesta, si presta conformidad con el desistimiento, tampoco existe problema. Volvemos a lo mismo que si hubiese sido un desistimiento por acuerdo de partes. El juez directamente también avalará, ratificará a través de una providencia el desistimiento con la conformidad del demandado. Pero si se opone, si el demandado dice no, yo no voy a aceptar este desistimiento, quiero que el proceso continúe, adelante, quiero una resolución judicial sobre la pretensión que está ejercida, esa oposición impide que el desistimiento del proceso de la pretensión tenga efecto alguno. La oposición expresa del demandado hace que el desistimiento no pueda ser aceptado y el proceso necesariamente debe continuar hasta el dictado de la sentencia. Entonces, cuando ustedes estudien desistimiento de la pretensión, tengan en cuenta esta particularidad. Primero, ¿cuándo se hace? Si se hace en forma bilateral o si es unilateral. Si es en forma unilateral, la oportunidad procesal cuando se hace, antes o después de la contestación de la notificación de la demanda. Si es después de la notificación de la demanda, todo este trámite especial que hay que hacer para que el demandado se manifieste con respecto a la pretensión. Si guarda silencio, si expresa conformidad, el desistimiento es aceptado. Ahora bien, si el demandado se opone, el desistimiento no tiene eficacia y el proceso va a continuar. ¿Por qué se puede oponer justamente el demandado? Porque él quiere que el proceso termine, se resuelva su situación, porque sabe que si se acepta el desistimiento, el actor puede volver a iniciar tranquilamente otro nuevo proceso porque el derecho se encuentra vigente y con la posibilidad de ser exigido. El desistimiento del derecho, recuerden que las otras figuras que aparecían en el desistimiento del derecho es mucho más simple en cuanto a la eficacia que tiene, porque si no está afectándose ningún derecho disponible que impida la aceptación del mismo por parte del órgano jurisdiccional, ya que lo que se está renunciando es al derecho y puede darse el caso de los supuestos de renuncia a derechos indisponibles que no se puede hacer, si no se dan esas situaciones muy especiales o muy excepcionales, el desistimiento del derecho es vinculante para la decisión judicial. Y no hay necesidad en este caso de escuchar a la parte demandada. ¿Por qué? Porque la parte demandada no tiene ningún interés ya una vez que el actor se ha manifestado en declinar su derecho. Esa resolución judicial que acepta el desistimiento del derecho, siempre que fuera, reitero, por derechos que puedan ser disponibles, esa resolución judicial produce los efectos de cosa juzgada material, con lo cual el demandado tiene esa garantía de que ya no podrá volver a ejercerse esa controversia, ese conflicto, ese derecho en un nuevo proceso y que si se intenta hacerlo, él podrá oponer la defensa de cosa juzgada. Bueno, eso es todo lo que ustedes tengan en cuenta cuando estudien vinculado al desistimiento. En el próximo video de esta clase vamos a seguir con los restantes modos anormales.